damos gracias por esta mañana, gracias por la bendición de poder despertar y estar aquí unidos en tu nombre. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para escuchar tu palabra y aprender de ti, así como tú lo deseas, Señor, que de temprano te busquemos y nos alimentemos de esa palabra viva que tú tienes para nosotros. Gracias por mis hermanos que disponen su tiempo también para reunirse en un mismo espíritu, una misma fe. Y aquí estamos, Señor, para ti. Asegura en cada uno y enséñanos que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad y nos guíe en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos los que están viendo en YouTube. Aquí estamos con el libro La Guerra ya terminó. Estamos en capítulo 15, ya por terminar. Y este capítulo, ¿cómo se llama? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de 1 de Juan 1:9? De confesar nuestros pecados para el perdón. Y este capítulo, si no leemos todo el capítulo, como que es incompleto, porque al último lo que vamos a ver hoy va como a cerrar todo el concepto de lo que Andrew está hablando. Entonces, la semana pasada me hubiera gustado tratar de completar todo, pero no alcanzamos porque había muchas escrituras. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer y cuando llega una escritura en paréntesis o en ¿cómo se llama? Paréntesis, vamos a leer esa escritura para tener el contexto de lo que estamos viendo. La semana pasada, la última parte fue sometido a Satanás. Es casi al último de capítulo 15. Y la hermana Lidia leyó esa parte. Y le voy a pedir que si puede leerlo otra vez para seguir con el pensamiento. ¿Está bien? Ok. ¿Hermana? Amén. Sometidos a Satanás. Sin embargo, toda acción consciente de pecado nos lleva a una posición de sometimiento a Satanás. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cada vez que nos sometemos al pecado conscientemente nos estamos sometiendo a Satanás, el autor de ese pecado. Nos ponemos bajo su dominio. Eso no significa que perdemos nuestra salvación. Simplemente significa que hemos abierto una puerta hacia nuestras vidas que le permita al diablo hacer lo que quiere. Lo que quiere. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Satanás es el ladrón de ladrones y el padre del robo. Por lo tanto, cuando le damos lugar en nuestras vidas a través de rechazar conscientemente el consejo de Dios, podemos estar seguros que la destrucción del diablo ya está en camino. ¿Cómo trataremos con este problema? Eso es a lo que se refiere 1 de Juan 1:9. Muy bien. Y seguimos. ¿Quieres leer? Cierra la puerta. 1 de Juan 1:9 no tiene el propósito de limpiar nuestro espíritu. Tenemos redención eterna y una herencia eterna en nuestro espíritu vuelto a nacer. Hechos 9:12 y 15. A ver. Hebreos, sí. Hebreos. Aquí está, me puedo abrir. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 15 dice, así que
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sin embargo, nuestra alma y nuestro cuerpo no están sellados, y el pecado los expone al poder del diablo. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cancelamos la pretensión legal de Satanás de infligir dolor en nuestras vidas cuando le hemos dado ese derecho? Confesamos esos pecados de los que estamos conscientes y el perdón, que ya es una realidad en nuestro espíritu vuelto a nacer, sale a nuestra carne y saca al enemigo. La ley del espíritu de vida que está en Jesucristo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Yo lo leo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando me doy cuenta de que he pecado, me arrepiento inmediatamente y le pido perdón al Señor. No pido perdón porque crea que ese pecado está interfiriendo entre el Señor y yo. Dios es un espíritu. Él me ve y trata conmigo con base en quién soy yo en Cristo. Su amor por mí no fluctúa con base en mi comportamiento. He sido eternamente redimido. Hebreos 9:12. Pero mi carne, cuerpo y alma fue sometida a Satanás a través del pecado. Por lo tanto, yo confieso el pecado. La palabra griega traducida como confesar en 1 de Juan 1:9 es homologeo, que literalmente significa decir la misma cosa. Cuando un cristiano confiesa su pecado, simplemente está diciendo lo mismo que Dios dice, que ese pecado estaba mal. Está regresando a un acuerdo con el Señor y alejándose de Satanás. Esto le cierra la puerta a Satanás y detiene su trabajo en la vida del cristiano. Por lo tanto, creo que es necesario que los cristianos se arrepientan y pidan perdón por sus pecados. Pero se debe entender que esto solamente tiene un efecto en su relación con el diablo, no con Dios. Interesante. Y seguimos con la otra sección para ya platicar un ratito. Coyito. Bienvenido. Perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo. Si hacemos que nuestra relación con el Señor dependa de nuestra confesión de cada pecado conocido, entonces habrá algunos pecados que no son confesados. Eso llevaría al síndrome de una relación y amistad quebrantadas que la religión predica constantemente. Esto podría ser precisamente lo que te ha puesto en la situación en la que estás. Tú sabes que Dios existe, no dudas eso. Sabes que tiene el poder para actuar en tu vida, tampoco dudas de eso. Simplemente dudas que Dios esté dispuesto a actuar en tu vida porque no te sientes merecedor. Tú crees que tus pecados te han separado de Dios. Lo van a ver. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso no es verdad para el creyente del Nuevo Testamento. Romanos 8:35-39. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos por todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Todo lo que el pecado hace para el creyente es abrirle una puerta al diablo. Eso es suficientemente malo. De hecho, es horrible. Por lo tanto, hasta donde te sea posible, no peques. Pero cuando peques, reconoce que no te separa del amor de Dios. Que eso no te separa del amor de Dios. Él todavía te ve perfecto en Cristo y todos tus derechos y privilegios aún están ahí. Sin embargo, has hecho tu vida miserable al invitar a Satanás a tus asuntos. Por lo tanto, sé rápido para arrepentirte. Confiesa ese pecado y saca el perdón que ya está presente en tu espíritu hacia tu carne para que el diablo no se salga con las suyas. Juan, Y gloria a Dios por 1 Juan Y 9. la verdad que no revela. Muy bien. ¿Algún comentario? Cuando yo era niña, mi papá era impulsivo y se enojaba y nos golpeaba muy fuerte, siempre con vara, ¿no? Pero sí era muy seguido. No es que yo me portara mal, ¿verdad? Pero él era muy enojón. No, sí me portaba mal. Pero a veces, por ejemplo, en la secundaria, yo estaba en secundaria y que andaba ya, llegaba tarde porque me quedaba con mis amigas o con el noviecillo, y yo ya venía en el camión, vivíamos en Tepic, asustada, preocupada porque él me iba a pegar. O sea, yo llegaba a la casa como perrito con la cola entre las patas, de que sabía que había hecho algo mal y iba a recibir golpes por ese mal comportamiento. Entonces, creo que así nos acercamos a Dios. Con ese, si alguno de nosotros tuvo esa experiencia de un padre golpeador, nos acercamos a Dios sabiendo que hicimos algo mal y pues nos tiene que pegar, vamos a recibir algo malo, un castigo por lo malo que hicimos. Entonces, cuando uno lee esto, te libera de sentir como, Dios, no me va a dar lo que merezco, por su gracia y su amor y misericordia por nosotros. Y basado en estos textos, ¿no?, que estamos leyendo, que ya nos acercamos a Dios con ese miedo de lo que Él va a corregirnos, castigarnos, y no para que lo hagamos con libertad, ni nada quedado con libertad de, voy a hacerlo justo porque no hay quien me discipline. La consecuencia de una mala acción la tiene por sí propia aquí en la tierra. Da un resultado malo, por naturaleza, no porque Dios nos castigue. Entonces, al poder liberarnos de eso, al menos yo, sacar de mi mente el concepto de que Dios
cuando hago algo mal me va a castigar y va a estar esperándome con la vara para darme o me va a quitar permisos. Creo que eso nos hace pues una vida para disfrutar, una vida libre y sabiendo realmente cómo es nuestro Padre verdaderamente y no cómo traemos esa cosmovisión, ese concepto de Padre con nuestro Padre natural. Cuando el Padre está ausente, muchas personas de esa misma forma ven a Dios, como, no, es que Él nunca está para mí. A lo mejor está para el pastor, pero para mí no, porque tuvieron ese modelo de padre terrenal. Bueno, ya no eres tanto. Yo creo que la otra parte, y yo lo platicaba con los pastores, era que hay en el libro de la gracia, hace una pregunta que dice, cuando tú escuchas el versículo de, si me amas, obedeces mis mandamientos, ¿cómo lo escuchas? ¿No se acuerdan que dice? ¿Cómo ves a tu padre? O sea, como, si me amas, ¿cuáles son mis mandamientos? O si me amas, ¿cuáles son mis mandamientos? Es como, y algo de lo que refería es que las personas no pueden obedecer a Dios, si no le aman y no lo pueden amar si no le conocen. Y es interesante que toda la vida depende, que nuestra vida completa sea querer conocer a Dios, más allá de ser exitosos en algo o de poder tener una meta personal. El propósito de nuestra vida es conocerlo a Él, porque si lo conoces, lo amas, y si lo amas, lo obedeces, y lo obedeces por medio de la... Entonces, creo que es algo bien, o sea, y la otra, bueno, la parte o la contraparte de que mi esposa dice, pues ya no es así, y también me comenta ella que dices, sí, pero sí, sabemos que vamos a tener una consecuencia. Ahora, y lo hemos dicho, la consecuencia no es la relación o la comunión que tenemos con nuestro Padre, sino que habrá algunas consecuencias, y muy tristes, pero también podemos reconocer que dice el 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque al fin y al cabo es el que nos limpia. Muchas veces nosotros queremos remediar cosas, en otras religiones, hacen cosas malas y quieren compensarlo con cosas buenas en la iglesia o con dar. Y realmente no es así. La Biblia dice que Él es el que nos está limpiando. Es Cristo en nosotros el que limpia toda nuestra maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, y esta es la otra contra, no podemos decir, papá, que llegue para papá, no hice nada malo, no, yo no estuve con el novio ni con las amigas, pues entonces creo que es algo peor, que podamos mentir aparte del pecado. Entonces cuando uno peca, Dios sabe que hay un problema con nosotros en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El problema, lo bueno es que uno confiese, porque uno debe de reconocer que tenemos una necesidad completa de Dios habitando en nosotros y renovando nuestra manera de pensar. Yo creo que el punto es de que podamos reconocer nuestro pecado, porque hemos pecado, y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, y es el problema más grande, porque no es el pecado como tal el problema, ya Cristo pagó por ese pecado. El problema de nosotros es que digamos y hablemos que no tenemos pecado, no es que yo no he pecado, es que fue Pedro la que me influyó a hacer. O sea, realmente, si decimos eso, estamos excluyendo de nuestra vida el mal que hay, que es el pecado, y Dios no puede, no puede, no porque no sea todopoderoso, sino porque realmente uno no deja de que Él trabaje, decir, sí he pecado, y me arrepiento, y hay una actitud diferente en la vida. No sé si me estoy explicando, pero ya no voy a hablar porque pero me ha explicado. Esteban, yo tengo un comentario también Sí. acerca de lo que están mencionando también, Jimmy. Yo noté aquí, puse yo, en este contexto, ¿verdad? El contexto que estamos leyendo, el pasaje, la escritura que estamos leyendo y todo, en este contexto puse yo, la obediencia consiste en confesar ese pecado para que la comunión con Dios pueda ser restaurada. Entonces la palabra obediencia es la palabra que para mí siempre ha sido muy importante como creyente, ¿verdad? Porque si no hay obediencia, entonces
hay esa desobediencia o hipocresía. Entonces nosotros tenemos que demostrar si creemos, y como dice Jimmy, si creemos en Dios, entonces lo vamos a hacer porque hay obediencia dentro del corazón de nosotros, que si pecamos, y estaba yo leyendo una parte de un salmo, cuando creo que este es el rey David, sí, el rey David dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, en el Salmo 32:5. Entonces, aún ¿verdad? En los salmos y en proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confía y se aparta alcanzará misericordia. Se aplica lo que estamos acá leyendo, porque si encubrimos lo que tenemos adentro, que sabemos que nos está apartando de Dios, tenemos que decirlo, ¿verdad? Confesarlo, o sea, tenemos que decirle a Dios. ¿Por qué? Para que eso va a restaurar esa comunión con Dios. Porque si no hay esa comunión con Dios, entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros seguir siendo creyentes, cristianos, o creer en lo que la misma palabra de Dios dice? Entonces, la obediencia para mí es una palabra clave, así como cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la obediencia, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos la obediencia. Para mí siempre ha sido una de las palabras que debemos entender qué es lo que la obediencia es, sin tener que obligarte a hacerlo, que sale algo de tu espíritu, sale algo de afuera, de adentro, para llevarlo adelante. ¿Sí? Amén. Nuestra obediencia es porque amamos a Dios, ¿verdad? Y no para que Dios nos ame, sino porque amamos a Dios. Él ya nos ama. Y es interesante porque dice el autor que realmente no tiene el efecto entre nuestra relación con Dios, sino con Satanás, porque Satanás, abrimos puertas a Satanás para que él hiciera lo que quiere con nosotros. Entonces, nuestra relación con Dios está afectado porque estamos dejando que Satanás lo obstruye. Y cuando nosotros confesamos y rompemos ese obstáculo entre Dios y nosotros, realmente, ya cerramos la puerta y ya abrimos camino para tener una mejor relación con Dios. Pero Él nunca, dice, es interesante porque en Romanos dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presente, ni el porvenir. Y curiosamente estuve escuchando esta semana a un predicador y dijo, estaban platicando, no era prédica, pero dijo que hace tiempo uno de sus estudiantes le decía que en este verso no está hablando acerca del pasado. ¿Lo viste también? Sí. No menciona nada del pasado. ¿Por qué? Porque Cristo ya limpió todo el pasado. Entonces, y ahora dice, ni lo presente, ni el porvenir. O sea, por eso este libro, por eso está hablando acerca de la guerra, ya terminó. Cuando los ángeles hablaron a los pastores, decía que iba a haber paz entre Dios y nosotros. No entre nosotros, sino Dios y nosotros. O sea, ya no hay lucha. A ver, ya no hay lucha, para estar, llegando con nuestro novia o novio, con la cola entre las patas. No, pero no lo hacemos. Ya no hay lucha entre nuestra relación con Dios realmente, sino cuando pecamos intencionalmente, Satanás toma ventaja en eso. Pero del amor de nuestra relación con Dios, dice que no hay nada que no nos separa de Él.
Amén. ¿Puedo comentar algo? Sí, Pues yo creo que le diste el clavo, Esteban, con tu comentario ahorita, y realmente una de las cosas que de los principios de los tiempos, si nos fijamos, Adán, cuando pecó, dice que él buscó su propia justicia, él quiso cubrir y, y se envaneció su conocimiento que tenía hacia Dios. Y yo creo que hoy también, me gusta mucho el escritor porque habla gente creyente, está hablando gente nacida de nueva, y de lo cual, debemos de entender que nosotros vamos a seguir cometiendo pecado hasta que nos levante o nos muramos, ¿no? Pero aquí la cuestión que está hablando el escritor y la palabra de Dios, que nunca nos olvidemos quiénes somos ya en Cristo Jesús, ¿sí? Que no nos olvidemos, que realmente reconozcamos y sigamos avanzando, sigamos yendo hacia adelante, ¿sí? Para volver a tomar nuestra posición. Y la astucia del diablo es que nuestro conocimiento que tenemos de ese Dios, de la Biblia, se envanezca. No lo veamos como la palabra nos lo está diciendo, ¿sí? Entonces esa es la astucia del enemigo, que caigamos en la condenación con pensamientos de condenación, que caigamos con un pensamiento que es algo imposible, cuando en la realidad es cierto. O sea, lo que ahorita acabas de comentar es cierto, no lo había mirado, ¿eh? O sea, el futuro ya fue, el pasado, lo que decía así, el Romanos 8:2, ¿no? ¿Ok? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, no? 30 Entonces, cuando entendemos esta parte, pues debe de haber esa confianza de ir otra vez al Señor y tomar nuestra posición, y que el enemigo no gane terreno, ¿verdad? Para poder volver a disfrutar esa paz, esa seguridad, vaya, ¿sí? Y que tengamos cuidado, ¿verdad? No dejarnos enredar cuando cometemos algo de esos pensamientos que hace que el conocimiento que tenemos de ese Dios se diluya, pues, cuando realmente Él es amoroso, grandioso, misericordioso todo el tiempo. Amén. pues voy a hablar porque mi pastor me dice que a él sí le encanta que hable. Algo que estaba interesante es de la obediencia. Y al ser humano como tal, es imposible obedecer a Dios. El ser humano, porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y nosotros, sin Cristo, es imposible obedecer. Cuando viene Cristo y lo recibimos en nuestro corazón y habita en nuestro espíritu, entonces Cristo en nosotros es obediente, y lo que Él hace es obedecer al Padre, y Él es el único que complace al Padre. Entonces el punto de la obediencia es a una persona nacida de nuevo, realmente no le cuesta perdonar, porque en el Espíritu Jesucristo perdonó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús antes de morir está en nosotros. La palabra de Dios dice que se fue y después lo impartió a cada uno de nosotros, su Espíritu. Y entonces la obediencia, la palabra de Dios dice que que perdonemos a todas las personas, a los hermanos. Y entonces la obediencia viene por el Espíritu que ya hay en nosotros. Pero si lo manejamos en la carne, una persona que nos hace mal, es imposible perdonar en la carne a una persona. Por eso es que mucha gente puede decir, ¿sabes qué? No es que yo no puedo perdonarlo. Se les ha pasado que yo puedo querer a Dios y todo, pero a esa persona yo nunca la voy a perdonar, porque lo está haciendo desde el punto carnal. Y en la carne la gente no puede relacionarse con Dios y con el Espíritu, que el Espíritu tiene toda la facultad para perdonar. Una persona nacida de nuevo ama obedecer a Dios. Una persona nacida de nuevo no anhela obedecer todo el tiempo a Dios, pero tiene que ver, por eso es muy fácil cuando puedes tú distinguir si una persona no quiere hacer lo que Dios llama, pero ha estado dentro de una iglesia durante años, es que muchas veces no ha nacido de nuevo. Y es
importante el nacimiento para lo que dice el hermano Frank, la obediencia. Si la persona no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, pues estás pidiendo a un muerto que haga cosas y un muerto no puede hacer absolutamente nada de lo que hacen los vivos. Hablando de los vivos en el Espíritu. Entonces, no sé si me puedo explicar. Voy a seguir hablando, pero ahorita ya voy a terminar. Toma. El Rodrigo dice que cuando andamos en la carne, la gente de la carne no puede entender, aún el creyente que anda en la carne se hace imposible perdonar, ¿verdad? Sí. Sí. Amén. A ver. Pastor Rodrigo, bienvenido. Y creo que el hermano Juan, bienvenido. Gracias. Todo esto es muy interesante y algo mencionó Perla, que esto no es libertinaje para poder hacer lo que queremos, porque realmente sí podemos hacer lo que queremos. Si amamos a Dios, vamos a querer obedecerlo. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón y nuestra vida, si Él es Señor de nuestra vida, vamos a querer obedecerlo. Entonces, podemos hacer lo que queremos. Y creo que hay mucha, especialmente en el mundo religioso, tener ese concepto de la gracia y que ya la guerra ya terminó, nuestra relación con Dios nos ama y nos ve a nuestros espíritus y como que les da miedo de que no, vas a perder los creyentes, pero si nuestra salvación está basada en nuestras obras, entonces sí, hay que tener miedo. Pero si nuestra salvación está basada en lo que Cristo hizo, en su obediencia, entonces es libertad en Cristo. Eso es. Entonces hay una diferencia entre libertad en Cristo y libertinaje. Libertinaje es decir, yo puedo hacer lo que quiera y no me importa a Dios, a lo que Él diga. Definitivamente no está hablando de eso. Entonces, y también en Romanos 6, cuando Pablo dice, entonces, ¿qué vamos a decir de la gracia? ¿Hacemos lo que queremos? Absolutamente no. Él lo dice 2 veces. Y entonces, ese es un concepto que solamente puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Porque uno que está en la carne no va a entender realmente. Yo, ¿Sí? Poquito. que han estado comentando, previamente Pastor Jimmy decía que en la palabra de Dios dice, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Cómo lo harías? ¿Enérgico, estricto, riguroso, rígido? Pues yo creo que simplemente, ahora ya comentando también, oyendo lo que hacen mención del precioso Espíritu Santo, aquello lo vamos a recibir y va a fluir de una manera amorosa, porque los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad. Entonces yo predicaría fluidez correcta o fluidez incorrecta. Fluiría correctamente cuando es el Espíritu Santo haciendo un recorrido por el alma y por el cuerpo. Una fluidez incorrecta sería contracorriente, desde la carne, pasando por el alma y tratando de hacer una cosa espiritual, algo que no se va a poder explicar, porque es desde un punto de vista incorrecto. Es la carne, es legalismo. Por eso creo yo
estar consciente de que en el libro de los Romanos, como dice, estoy leyendo el libro de los Hechos ahorita, y dice Pablo que ni lo porvenir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Y Pedro pudieron ellos experimentar persecución, pero ahí estaban ellos, insistiendo en que el amor de Cristo es grande, porque conocen el amor de Cristo y no van y se aferraban al amor de Cristo. Jesús también se aferró al amor de Dios. Entonces, conocer su amor, que Cristo se derramó en la cruz del Calvario. Y como dice la alabanza, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esta cruz. Y de ahí en adelante, Dios va a ser efectivo por medio de nosotros y nosotros le glorificamos para su gloria y conocerle mejor y que muchos puedan ver que es tontito pecar, como esto dice Andrew, es tonto pecar. Amén. 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 ¿Más comentarios? No, falta poquito. Debemos seguir con la guía o con ¿cómo se llama? El resumen que da en la guía. Oh, no. Yo creo que sí. Hay muchos versos, entonces vamos a brincarlos. Porque al puro ser el resumen va a tomar la hora. La próxima semana tenemos solamente 40 preguntas esta vez. Entonces, esta semana vamos a ir contestándolas y la semana que viene nosotros los contestamos juntos aquí. Pero quiero por lo menos empezar con el resumen. Y dice así, 1 de Juan 1:9 es la única cita bíblica del Nuevo Testamento que yo conozco que hace que el perdón de nuestros pecados por parte de Dios quede condicionado a que nosotros confesemos nuestros pecados. La creencia de que si no confesamos nuestros pecados no serán perdonados es una doctrina predominante en la iglesia que no tiene otras citas bíblicas del Nuevo Testamento que le confirmen. Mateo 18, 16, Deuteronomio 17, 6 y 19, 15. El concepto de que debemos pedir perdón por nuestros pecados antes de que el Señor pueda perdonarlos, viene del Antiguo Testamento, en el Levítico 26, 40 al 42, Primera de Reyes 8, 47, Segundo de Corintios, Segundo de Crónicas 6, 37 al 38, 7, 14, Nehemías 1, 6 y 9, 2. Cuando Juan el Bautista estuvo predicando en el desierto, él todavía era un predicador conforme al antiguo pacto. Según Marcos 1:4, Lucas 3:3 y 16:16. Él estaba anunciando la venida del reino de Dios, pero el nuevo nacimiento y todas las realidades en Cristo no ocurrieron sino hasta después de la resurrección de Jesucristo. Eso es interesante. Y estos versos ya los vimos la semana pasada y los vamos a ver en las preguntas. Entonces, aquí hay como unos 30. En el nuevo, número 2, en el nuevo pacto,
La remisión de nuestros pecados viene a través de la fe en la sangre del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Mateo 26, 28, Romanos 3, 25, Efesios 1, 7, Colosenses 1, 14 y Hebreos 9, 22. Ya no es el dejar de pecar lo que nos salva, sino el cambiar de dirección hacia Cristo y a la fe en lo que Él hizo por nosotros. Juan 16, 8 a 9 y 1 de Juan 2, 2. En el nuevo pacto confesamos nuestra fe en Cristo, no nuestros pecados, para recibir la salvación que Jesucristo ya ha proveído. Hechos 16, 31 y Romanos 10, 9 y 10. Hay muchas citas bíblicas del Nuevo Testamento que promueven el arrepentimiento. Hechos 26, 20, Romanos 2, 4 y 2 de Corintios 7, 10. Pero hay una referencia entre predicar el arrepentimiento y fe hacia Dios. Lucas 24, 47. Pero hay una diferencia entre predicar el arrepentimiento y fe hacia Dios. Lucas 24, 47, Hechos 20, 21 y Hebreos 6, 1. Y predicar arrepentimiento para la remisión de los pecados, que es lo que Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento predicaron. Entonces, dice, hay una diferencia entre predicar arrepentimiento y fe hacia Dios y predicar arrepentimiento para la remisión de los pecados. Número 3. Constantemente quedamos por debajo del estándar de lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que los humanos caídos hacen, inclusive los humanos perdonados y salvos. Inclusive los hermanos perdonados y salvos. Pero el mismo contexto de 1 de Juan 1:9 lidia con este problema. Cuando caminamos en la luz de Dios que tenemos, la sangre de Jesucristo constantemente nos limpia de todos estos pecados de ignorancia y omisión. 1 de Juan 1:7. Y número 4 dice, cada vez que nos sometemos al pecado conscientemente, nos estamos sometiendo a Satanás, el autor de ese pecado. Romanos 6:16. Eso no significa que perdemos nuestra salvación. Simplemente significa que hemos abierto una puerta hacia nuestras vidas que le permite al diablo hacer lo que quiere. Juan 10:10. ¿Cómo cancelamos la pretensión legal de Satanás de infligir dolor en nuestras vidas cuando le hemos dado ese derecho? Confesamos esos pecados de los que estamos conscientes y el perdón que ya es una realidad en nuestro espíritu. Vuelto a nacer, sale a nuestra carne, almas, cuerpos, y saca el enemigo. 1 de Juan 1:9. Cuando los cristianos confiesan sus pecados, simplemente están diciendo lo mismo que Dios dice, que ese pecado estaba mal. Están regresando a un acuerdo con el Señor y alejándose de Satanás. Esto le cierra la puerta a Satanás y detiene su trabajo en la vida del cristiano. Yo quiero comentar algo Sí. más antes de que se nos acabe el tiempo, que ahorita estoy sintiendo muy fuerte, que muchas veces, en la mayoría de los casos, nuestro problema es que el pecado lo seleccionamos, lo clasificamos en pecados chicos y grandes, tal vez. Por ejemplo, uno puede pensar que el matar a alguien es un pecado muy fuerte, muy grave, imperdonable, pero el dudar, bueno, pues sí dudé, pero pues no, también es pecado, porque dice en la Biblia, basado en versículos, uno peca cuando hace lo malo, uno peca cuando no hace lo bueno,
Y uno peca cuando duda. Entonces, ¿cuándo no pecamos? ¿Cuándo no pecamos? Si peco cuando hago lo malo, peco cuando no hago lo bueno y peco cuando dudo. O sea que ayer pequé porque tuve que haber cenado una ensalada y cené 3 quesadillas. Yo sé hacer lo bueno, yo sé para que esté saludable. Y me cené 3. Ah, no, 2. Fueron nada. Es que estaba dudando en comer la tercera, entonces también pequé. Que no me la... O sea que todos los días estamos pecando, no solamente con una acción que dañe a mi prójimo, no solamente esa es la forma de pecar, cuando mato, cuando adultero, cuando miento, cuando robo, peco, sino hago lo que sé que es bueno que debo hacer. Si yo ayer he orado por el hermano Jando y no lo hice, ya pequé. Entonces, si ayer yo tenía que haber cenado una ensalada, no lo hice, pequé. Pero es la clasificación que uno tiene de pecado lo que no nos hace darnos cuenta que vamos a vivir toda la vida aquí en esta tierra pecando. Y no es de como, soy una adúltera, soy una mentirosa. No, a veces el pecado no solo es el daño a alguien, sino, como lo mencionaba, hay textos bíblicos, ¿verdad? Que dice uno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que todo lo que no viene pero viene de fe, es pecado. Y todo el que hace lo malo es pecado. Entonces, creo que hay un punto importante para que nuestra mente salga de ese muro o esa barrera que no nos deja percibir la verdad de la palabra de Dios, como está escrito el misterio de Cristo, así tal como Él nos lo dejó para que lo entendiéramos, pero no lo entendemos por eso que tenemos ahí. Sí, dice Santiago 4:17, precisamente lo que estaba comentando la hermana Perla, y es lo que yo estaba analizando ahorita de Santiago 4:17, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no lo hacemos. O sea, está hablando de conocimiento, está hablando de lo que ya sabemos, que hablando ahorita en pared que tocó madurez. Sí, tenemos que ir madurando todos los días, pues sea, y es lo que comentaba ahorita la hermana, de que sabemos y no lo hacemos, pues se nos considera como pecado, pues ya lo sabemos, pues, pero no lo queremos hacer. Sí, pero el escritor me gusta mucho porque está hablando gente nacida de nueva, que ya tiene conocimiento y que no debemos dar lugar al enemigo por cualquier cosa, si nos enojamos o alguien dice las cosas como queríamos, con muchos detalles que comentabas, hermana Perla. Amén. El otro cita es Romanos 14:23, todo lo que no proviene y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando hacemos algo, un proyecto, un servicio, pensando, pues, confiados de que yo sé hacerlo, es pecado. Porque no lo haces en fe. ¿Cuándo no pegamos? Y predicaba Esteban en una ocasión de que quieres hacer lo que sabe hacer nada más, también es pecado. Bueno, es cuando vas en fe, te paras, predicas. Si basáramos la salvación a eso, nadie fuera al cielo. Ajá. Porque todos pecamos y todo el tiempo y toda la vida. No a lo mejor en adulterio, que es como algo grave, o un homicidio, pero toda la vida vamos a pecar en estas áreas, porque no esto es chiquito o esto es grande. No, lo importante es entender que Dios no quiere decir, uy, pues estoy, ¿cómo lo puedo hacer? No, que podamos entender que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible por medio de Jesucristo. O sea, el poder reconocer que todo lo que hacemos en la carne está mal, porque está mal, y la única manera en la que Satanás, el territorio donde Satanás puede trabajar es en nuestra carne. Entonces, y estamos ahorita como cristianos en el terreno enemigo, que es un mundo
muerto, caído, tenemos todavía nuestros miembros, lo que es pecado, y que realmente uno tiene que conocer y entender el Evangelio, que es Cristo el que va a seguir haciendo la obra en nosotros cuando tenemos la fe de lo que las Escrituras dicen, y daremos testimonio de lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Entonces yo creo que, pues sí, el poder decir que, bueno, pues, o sea, que solamente la gente que no ha nacido de nuevo va a tener el concepto de decir, bueno, pues si todo es pecado, entonces pues vamos a seguir haciendo. Pues, si todo es pecado, no, Dios no nos está refiriendo eso, nos está diciendo que sí, para ti es imposible, pero para Dios todo es posible, y esto tiene que ver la salvación y una vida plena, porque sí se puede vivir una vida plena y sin pecado, pues en el Espíritu, y es una reforma, y una renovación, y un cambio de actitud. Creo que es claro. Amén. Es algo interesante. Esta lucha no, pero está viendo ahorita acerca del apóstol Pablo, que tenía ese conflicto también. Era un hombre, pues, que tenía una relación con Dios tremenda, impresionante por lo que conocía de Dios de antemano, por ejemplo, por medio de la ley, pero después por su gracia. Y llegó a una conclusión y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este tipo de muerte? Es cierto. Para el hombre es imposible, pero hay una salida, y la salida la vio él, y es para nosotros, y algunas veces no la vemos, seguimos aferrados al pasado. Por ejemplo, lo que comentaba Esteban, está observando la escritura de Romanos 8, 35 al 38. Y no sé el pasado. Curiosamente, el pasado es el que usa Satanás para tener detenido al creyente, pensando lo que hice. Así es. La analogía de el niño que con su recetera mató el pato y dijo: nadie me vio. Pero de noche en la cena, con el papá dice: ¿saben qué? El domingo voy a llevar a fulano a tal parque, al parque. Y dice la hermanita: papá, él no quiere ir. No, sí quiero ir. Acuérdate del pato. Entonces, el pasado sigue atrapando a los creyentes. La ley, el antiguo pacto, sigue atrapando al creyente. Cuando tenemos que ver que Cristo es todo para nosotros, y no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Es cierto. Yo Está peco. cayendo bien el 20. Wow. Yo peco. Al final, oigan, hermanos míos, al final de cuentas todo es pasado, ¿no? Todo es pasado. Las 3 quesadillas de ayer. Wow. Esto, al final todo es pasado. Lo que hicimos allá no cuenta. Gloria a Dios. Bien. Wow. Entonces, Está chido, ¿eh? Pablo dijo algo bien machín. ¿Quién me librará de tu cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, nuestro Señor Jesucristo. También. Una analogía interesante hace mucho que yo escuchaba, porque siempre pongo atención cuando alguien predica, no me importa quién predique, pongo atención. Pero bueno, a Abraham siempre le tengo el respeto por cómo habla, cómo predica, cómo enseña. Y que un mensaje bien breve, pero híjole, interesante. Hizo la analogía de esta escritura acerca de que cuando alguien cometía algo mal en la era romana, en ese tiempo, cuando alguien cometía homicidio, le pegaban
el cuerpo de la persona que asesinaba a su cuerpo. Puedo hacer la analogía del apóstol Pablo. Y por eso es que tenemos que poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Amén. Wow, qué chido. Sí, termino nada más. La verdad, desde hace rato estaba pensando en todo esto. Y dije, Dios eres bueno. Puedo pedirle perdón, pero no para volver a ser salvo, Así. sino para ponerme de acuerdo con Dios. Para ponernos de acuerdo con Dios. Eso es lo que la palabra No, dice. Homologeo. Como lo mismo. Ajá. Logeo es logos. La palabra logos. Palabra. Word. Entonces, gracias a Dios por eso. Pues ya pasamos el tiempo. Pero buen tiempo. Les animo la próxima semana a conectarse para terminar el resumen y hacer las preguntas para seguir platicando y ser bendecidos. Amén. Amén. Ella, ¿quieres orar para terminar? Señor, gracias por este tiempo. Señor. Amén. Gracias por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por la libertad que tenemos. Gracias, Señor. Palabra, Señor, que nos tiene pues también para nuestro bien. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por Jesús. Te pido que podamos poner todo eso en práctica. Hermano de la libertad que nos has dado a través de Cristo. En el nombre de Jesús, a todos mis hermanos, y gracias por este nuevo día. En el nombre de Jesús, amén.